Vamos rápido. Miremos. Vamos a hacer primero un close-up en la parte anterior superior de la radiografía. ¿Está? Vamos a ir de lo más fácil, como el seno perdón, el hueso frontal, lo más. Y el hueso frontal se articula con los huesos nasales o huesos propios. Y dentro del hueso frontal tenemos una cavidad neumática, el seno frontal. Y entre el hueso frontal y los huesos propios tenemos una sutura. La sutura frontonasal. Bien, vamos de lo más fácil. Ahora vayamos con más estructuras en esta sala. Estas dos líneas paralelas en la parte superior corresponden al techo de la órbita. El techo no es una línea recta, siempre tiene cierta curva. Y obviamente, si aquí tengo el techo, aquí nace el borde externo de la órbita, de ahí hacia abajo. El borde externo no es una línea, el borde externo es como una imagen, una banda radiopárica. Luego estas dos líneas paralelas también entre sí, pero son más oblicuas, corresponden a las alas mayores del esfenoides. Alas mayores del esfenoides. Sigamos. En la misma zona, pero un poco más hacia atrás. Mira, aquí tengo el cuerpo de esfenoides, el borde externo de la órbita, y hacia abajo el seno maxilar. Seno maxilar. Germen molar. Miren, este es el cuerpo del esfenoides. Y dentro del cuerpo del esfenoides tenemos el seno esfenoidal. Ahora, superpuesto en esta zona vamos a ver múltiples celdillas, imágenes radiolúcidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es la superposición de las celdillas etmoidales. No estamos viendo las masas laterales, porque no se ve bien a cortical, pero sí vemos las celdillas etmoidales en esa zona. Sigamos viendo. Más hacia atrás, en la parte posterior, cuerpo de esfenoides, la silla turca, la apófisis clinoides anterior y la apófisis clinoides posterior. Ahora, por detrás de la silla turca, miren todas estas estructuras. Primero, el conducto auditivo externo. Se encuentra por detrás del cóndilo mandibular. Es ovalado y grande. Y hacia arriba tenemos el conducto auditivo interno. Es circular y más pequeño. Y hacia atrás, todo este conglomerado de imágenes radiolúcidas son las celdillas mastoideas. Y por delante estamos viendo aquí una imagen que tiene forma de bota invertida, que corresponde, doctores, la fosa pterigomaxilar. La fosa pterigomaxilar. Muy bien. Recuerden siempre que en una radiografía lateral, el conducto auditivo interno siempre tiene una disposición superior respecto al externo. Siempre.
Vayamos a la región de la columna cervical, las estructuras que nos interesa a nosotros conocer. Parte del efenoides, la apófisis basilar del efenoides. Hacia atrás tenemos el hueso occipital. Y entre el hueso occipital y la apófisis basilar tenemos un agujero, el agujero magno. El atlas, la primera vértebra, luego viene la segunda vértebra, el axis, y el axis emite una apófisis, que se llama odontoide, la apófisis odontoides. Son estructuras que nosotros debemos saber trazar cuando hagamos ortodoncia, en nuestros estudios de cefalometría. Ahora veamos un poco de tejido blando. Paladar blando se continúa del paladar duro, ¿no? Paladar blando, que ya lo hemos visto en la condena. Y también habíamos dicho que del paladar blando hacia arriba, esa cavidad de aire corresponde a la nasofaringe. Y del paladar blando hacia abajo, la orofaringe. A ver, si recuerdan en la teoría de la semana pasada, ¿dónde se ven las amígdalas en esta imagen? A ver. La panorámica del mundo. ¿Dónde se verían las amígdalas? Miren ustedes, este es el paladar blando y se continúa, o se superpone con las amígdalas. Porque es importante diferenciar. Para la inflamación. No tanto eso, sí se puede ver. No, miren. Cuando ustedes hacen un estudio de cefalometría, estudio de vías aéreas para ortodoncia previo al tratamiento, primero se tienen que evaluar las vías aéreas, cómo están. Si el paciente tiene las vías aéreas la luz de la vía aérea muy pequeña, el tratamiento de ortodoncia que ustedes realicen no va a funcionar bien o no va a funcionar. Necesitamos primero ver que esté permeable. Normalmente la vía aérea, por ejemplo, este paciente tiene un problemita. La lengua, borde posterior de la faringe, debería ser así. El paladar blando. Así debería ser un paciente normal, como ustedes. Supongo que son así. Supongo normal. ¿No? O cuando respiramos, el aire va a entrar por aquí, sin problemas. Podemos dormir bien, no van a roncar, no van a ser respiradores bucales ni nada. Pero ¿qué sucede si el paciente tiene este problema? Miren, está aquí. ¿Ven esa superposición del tejido blando ahí? El tejido blando. Ahí está. En un estudio de cefalometría, lo que se mide cuando evaluamos tejido blando, medimos la distancia entre el dorso del paladar blando y el borde posterior de la nasofaringe. Y esta es la medida en el calibre de este paciente. Vamos a suponer 5 milímetros. Y es muy poco. Entonces, ahora, ¿por qué les explico esto?
Porque si ustedes dibujan mal el paladar blando, también se pueden equivocar. Miren. ¿Qué sucede si ustedes no diferencian el paladar blando de las amígdalas? Van a dibujar esto, como si fuese su paladar blando. Y cuando hagan la medición, la medida se hace desde la mitad del dorso del paladar blando. Lo harían por acá. Y probablemente la harían hasta ahí. Y ya la medida cambia, ya va a ser 8 o 9 milímetros. Y va a estar al límite. Entonces, va a estar al límite de que está bien o está mal. Entonces, ustedes van a decir, según su estudio, que está bien. Entonces, es un pequeño ejemplo de por qué es importante que deben trazar o dibujar o reconocer bien sus estructuras anatómicas. ¿Ya otra vez? Con este ejemplo lo han entendido, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿y este crecimiento qué es entonces? Ya cambiando un poquito el tema. Este giro linfático. Son los famosos adenoides, no es una hipertrofia adenoidea. De hecho, primero el paciente aquí tiene que ir a cirugía. Hay que eliminar esto. Antes de la ortodoncia. Se deriva como el otorrino, el laringólogo y el otorrino tiene que eliminar esto. Y obviamente buscar la causa de esto, ¿no? ¿Por qué está produciéndose eso? Muy bien. Listo. Sigamos viendo más estructuras. Más fácil, el maxilar superior, un corte sagital se ve así. Espina nasal anterior y espina nasal posterior. Recuerden, de la espina nasal posterior nace el paladar blando. La sínfisis mandibular tiene esta forma en este corte sagital. Tiene esta forma. El hueso dioide siempre se va a ver en la radiografía lateral. Por ejemplo, yo les podría hacer una pregunta en el examen, viendo a ver si analizan. ¿En qué radiografía el hueso dioide se ve como una imagen simple? O también podría decirles, ¿en qué radiografía el hueso dioide se ve como una imagen doble? Panorámica, frontal y lateral. Lateral sí, pero doble en la. Correcto, ¿no? Así les voy a hacer las preguntas, así para que razonen. Si lo han entendido, van a responder bien. Y es sencillo, ¿te han dado cuenta? Es sencillo, preguntas sencillas. Correcto. Muy bien. Listo. Muy bien, son las estructuras más frecuentes que debemos reconocer en una radiografía lateral. Muy bien. ¿Alguna pregunta, autores? ¿O ustedes tenemos hasta las 12:45 o hasta la 1? No nos quieren dejar salir. No, porque vamos a demorar. Ah. Sí, tenemos una. Sí. Muy bien, doctores, entonces hemos visto estructuras anatómicas sencillas en la radiografía lateral. Ahora vayamos con anatomía en otras proyecciones extraorales. Frontal. ¿Tengo que saber la anatomía frontal? Sí, sencillo, porque en ortodoncia hacemos cefalometría frontal. Tengo que saber. Sinónimos, ya más o menos les he adelantado. Teleradiografía frontal, radiografía póstero anterior o proyección frontal de cráneo. Hacemos un costado en la parte superior y miremos. No en todos los pacientes, pero en la gran mayoría se ve. La estructura, ¿qué forma tiene? Lamboidea. La estructura lamboidea. No siempre se ve, doctor, pero cuando se ve así. Los senos o el seno frontal, que puede ser muy grande, puede ser atrésico, inclusive, ausencia del seno frontal. Puede ser más grande por un lado, más pequeño por el otro lado.
órbita. Es parte de la órbita. Eso se llama el reborde supraorbital. La sutura entre el malar y el frontal, la sutura frontomalar. Sigamos, bajamos un poquito a nivel de la mitad del cráneo. Miren, ¿qué hueso es este que estoy proyectando eso? Esfenoides. Miren cómo se proyecta el esfenoides, algunas estructuras en la imagen. Estas serían las alas. Las mayores y las de arriba. Las alas menores. Alas menores del esfenoides y las alas mayores. Recuerden la línea iluminada en la panorámica. Venía de abajo el proceso cigomático y hacia arriba se continuaba con la línea iluminada. Vamos a recordar en la panorámica. Iluminada hacia arriba. Este agujero lo suelen confundir con el agujero o conducto infraorbitario. No es el conducto infraorbitario. El agujero redondo mayor. Sigamos, ahora vamos a superponer otro hueso en esta zona que también está. El hueso etmoides, ¿no? Etmoides con las masas laterales, la apófisis cristagal, etc. La apófisis cristagal. Las masas laterales con las eslías más etmoidales en su interior. Tabique nasal. A propósito, ya les dejé, ¿no? La tarea del tabique. Ah, pues solo faltan ustedes. Pues en la guía, en la última práctica, hagan la pregunta que dice: desarrolle las preguntas hechas en la práctica. Ah, no. Solo los que están conmigo. No. Porque son más de 5 estructuras, ¿no? La forma del tabique nasal, entre cartílago y huesos. Tabique nasal. ¿Y eso va a preguntar también en la teoría? Para mejor hacerlo. No. ¿No entra qué estructuras dentro de para el teórico final? No. O si no, para investigar. No va a entrar. Listo, las fosas nasales. Recuerden que nosotros, los seres humanos, no somos 100% simétricos entre el lado derecho y el izquierdo. Este paciente, mire, tiene una simetría bien marcada en la fosa nasal. No tenemos los senos maxilares. Recuerden, los senos maxilares tienen la forma de pirámide trunca, ¿no? Entonces siempre se va a ver así. Es una radiología frontal. Esto es importante. Esta masa blanca del hueso corresponde a la porción petrosa del temporal. Porción petrosa del temporal. ¿Y por qué es importante reconocerla? Le voy a explicar al final de la diapositiva.
¿Por qué es importante reconocer esta porción petrosa, doctores? Aquí tenemos las aposigmastoides, ¿no? Del lado derecho y del izquierdo. Porque miren, miren. Si me toman una radiografía y van a hacer un estudio de cefalometría, tiene que ser frontal. ¿Qué pasa si la imagen me ven de esta manera? O ligeramente hacia arriba. Las medidas angulares y laterales cambian, no van a ser lo mismo. Ustedes pueden hacer una cefalometría, pero no les va a dar un resultado correcto. ¿Yo cómo me doy cuenta de que mi radiografía frontal está bien? Justo viendo la porción petrosa. ¿Cómo así? Es lo primero que yo veo cuando me dan una radiografía para evaluar. Tengo que dibujar mi órbita, o imaginariamente la órbita, y en la parte inferior, en el tercio inferior de la órbita tiene que estar proyectada la porción petrosa. Si la porción petrosa ustedes la ven a la mitad, está mal. O si la porción petrosa está muy abajo, también está mal. Está mal y sus resultados les van a salir mal también. Muy abajo es acá, tomada mal ya. Claro. Y de muy arriba tienes. Entonces, eso es importante. Esos pequeños detalles son importantes. ¿Un celular está sonando por ahí, creo? ¿O es afuera? Fuera. Muy bien. Ya en la parte inferior, que es mucho más fácil, y ustedes ya han visto la panorámica, no hay mucho un preparo anatómico difícil, por supuesto, en la parte inferior. Y oblicuo. En la vista frontal, el antegonio, los cortadores antegonial y el ángulo mandibular. Ángulo antegonial. Normalmente también suelen confundir esto. Lo que estoy señalando con el láser. ¿Qué hueso es? ¿Qué han leído? Bueno, ya, pero porque no han leído, ¿qué es? Siempre se confunden con el paladar duro, etc. Y es importante reconocerla para no confundirla justo con el paladar. Es parte del hueso occipital, el borde inferior del hueso occipital. Muy bien. Cambiamos de radiografía de patas. Sinónimos: senos maxilares, senos paranasales o hemiaxial de cráneo. Vamos a ver impulsar en la parte superior. Los senos frontales. Seno maxilar, ¿no? Si es una radiografía de senos paranasales, hemos dicho que tienen que verse todos los senos. Seno frontal, vamos con seno maxilar. Están viendo aquí este lado la pared laterobasal del seno maxilar. Aquí se ve la pared laterobasal. Esta línea, miren, es la tercera radiografía que la vemos. La línea iluminada. En este caso estamos viendo la línea iluminada. No se van a confundir. Yo en el examen no les pongo dibujitos, yo les pregunto dónde está. Ustedes tienen que trazar el dibujo. Por ejemplo, para ahí, miren. En una panorámica, ¿se recuerdan? Esa línea que se proyectaba sobre el seno maxilar era el proceso cigomático, ¿verdad?
Porque todos hacemos conductor de práctica distinta. No, en teoría. Claro. En panorámica, en teoría, yo les he enseñado que, vamos a ver al final. La línea que se superpone sobre el seno maxilar en la panorámica correspondía al proceso cigomático. Pero acá hay otra línea que también se superpone sobre el seno maxilar, pero ya no es el proceso cigomático. En esta proyección es la línea inominada, que va hasta así. Por proyección, porque cuando ya cambio la proyección en la panorámica, esa línea que se proyecta por la mitad del seno es parte del proceso cigomático, pero en la panorámica esto lo ven hacia abajo, ya cambia la posición. Y en la panorámica no se ve la inominada. No se ve. En la panorámica sí se ve la inominada, pero se ve arriba. Se ve arriba, ¿se recuerda? A ver. Ya, pero en la de Waters más se puede observar. Ahí solo se ve. O sea, en la maxilar, en la de Waters es inominada. Solo la En la inominada. panorámica, Proceso cigomático. y la línea inominada. Pero más arriba. Más arriba. Eso era mucho en la panorámica la semana pasada. La antepasada. Ya, muy bien. A propósito, ¿ustedes han bailado? Sí. Tenemos. Sí. La semana pasada ustedes no los he visto, ¿no? Acá en clases, porque ha habido la presión. Creo que todos están mal, ¿no? En teoría. Sí. Ya deberían llegar. ¿Bailar? Sí. Deberían llegar por gusto bien, chicos. No. Matricúlense, no, pues no sé, no. No. Por gusto dan rotato. No, pero es que queremos subir, por eso estamos acá. Todavía no acordamos la esperanza. Y que no diga eso nos paga. No, ya trabajamos, chicos. A ver, Hay que tener fe hasta el último. ya. Quiero ver, bueno, a ver, ¿quiénes han participado antes de continuar? Levanten la mano los que han hecho algo, no sé, fotos, baile, danza, canto. Dale, ya bailado. A mi carnaval. Temporal. Caporal. Temporal. Por atrás, Apoyo moral. carnaval en el Fotografía. fotografía. Ah, ¿verdad? Señorita, los demás, Han hecho barra. ni han venido. No, han hecho No, barra. sí, Ni apoyo sabía que moral. había. Había apoyo moral, doctor. Desde el techo. Pero había. El apoyo moral también es mutuo, ¿no? También igual apoyo moral también. Pero yo sí les he visto, doctor. Yo sí sabía que han bailado. Ya ¿No miren. lo has visto? ¿No lo has visto? Yo me quedé hasta estuve desde las 3 desde la inauguración, que cantamos el himno nacional y todo, me quedé hasta pasar la calificación de las fotos y los TikToks. No, entonces no nos has visto. Ya no pude ir a tener que. Pero, Ya vi. pero tenemos videos, tenemos bailado, barra, todo. No salí en Instagram. Sí, somos influencers. Ahí se lo pasas al grupo para ver. Ay, no, lo hacemos ahorita. Ya. Ahorita hablamos, al final. Ay, Los ya tengo listo. Van a, antes que me olvide, se van a anotar en la lista la asistencia del día, todo lo que han asistido. Ese día de la ceremonia, yo normalmente yo no ayudo. ¿Ya? Yo no ayudo. El chico que saca 20, saca 20, que saca 1, saca 1. Yo pongo la nota que se saca. Pero ese día conversaron conmigo y deberíamos bajarle más puntos todavía. Porque me dijeron, Cristian, ¿cómo están tus alumnos? Y ustedes son los alumnos de mis otros colegas. ¿Y cómo están? Igual. O sea, me han dicho de que la promoción, en general, a toda la promoción, ¿qué? O sea, ¿cuánto semestre? todo cuarto semestre, no sé si para que se sientan mal o se sientan bien, todos están bajos en casi todos los cursos. Eso me han dicho. Los colegas, ¿no? Yo no sabía. Yo pensé que era mi curso nomás que no confiar, que están vagos en todo. Un examen antes de entrar a la universidad. Para ver qué problema. Claro, se debe diagnosticar antes.
Y bueno, lo que hemos quedado en que cada colega es independiente de su curso, ¿no? Hay que manera las pueden apoyar. En este caso, autores, la mayoría está más en teoría, ¿no? Sí. Se van a anotar en la lista y, bueno, en mi caso, le vamos a meter un punto en el examen teórico. No final, claro, es un examen. Claro, porque el anterior ya no se puede modificar, ya está en las asas, en el proceso. Entonces, desde ya tiene 0,1. ¿Qué sea? No, ya 1.5. No, Pero y de casualidad nos podría comprar su exposición, nos podría proteger una exposición o un trabajo adicional a eso para poder aumentar un poco. Es que ya Aparte de lo práctico. Es que, no es por comparar, pero hay otros doctores de teoría que no llevamos a su práctica, pero nos hace exponer así. Entonces, como que ya poquitos menos. Porque vamos a poner a explicar un poco el tema. Es que repasar Sí. está más. Pero Como repasar, uno en se casa, expone porque a- todos los sábados tienen que repasar. Sí. El atención ¿Saben, ¿Saben por qué yo no les doy trabajitos de más? Porque ya lo he hecho y me hacen perder tiempo. ¿Por qué? Porque yo me siento con las esperanzas de que su trabajo también y lo hacen peor. Se ponen mal, ni lo preparan, otros dicen, doctor, mejor ya no el puntito para ellos, o sea, terrible. Terrible. Cuando es trabajito de más, no lo hacen, no hacen mal, lo hacen peor. Sí, entonces ya no lo hago. Y si salimos a la pizarra también, tipo para identificar. Claro, o sea, nos pone como una radiografía y. Ajá, exacto. Preguntas confundas. No, pero ya tienen su puntito. Pero más puntitos. En la teoría. Para todos los requisitos. ¿Quién empezó la asistencia de la? ¿Empezaron? Ya miren. Creo que no pasará. Ya bueno, pasando más rápido. Entonces nos quedamos en la línea nominada. Luego tenemos la pólisis piramidal, una radiografía de Batters. La pólisis piramidal se continúa con la pared posterolateral del seno maxilar. Y aquí estamos viendo la pólisis piramidal, que se articula. ¿Ya? Luego el seno esfenoidal, ¿no? Está. En este caso tiene esa forma, como de trébol. Ahora lo voy a borrar, miren. Ahí está. En una radiografía de látex bien tomada, se tiene que visualizar el seno esfenoidal. Y para nosotros no es tan importante. Pero, por ejemplo, un cirujano maxilofacial que va a tratar sinusitis ontogénica por ahí, o por un otorrino que tiene que ver sinusitis en general, se tiene que ver, si ustedes saben que los senos están comunicados entre sí todos, entonces probablemente la sinusitis del maxilar le va a afectar al frontal y al esfenoidal. Se tiene que descartar que hay sinusitis en todos los senos. Y con esta vista sí se puede ver un nivel de contenido, si es que tuviera sinusitis también en el seno esfenoidal. Línea nominada, seno maxilar, frontal, ya estamos bien. Miren, el tabique. Si les hago una pregunta, el tabique en esta proyección, ¿qué tipo de línea radio Batters? Por proyección, tangencial, ortográfica, de un objeto laminar, ¿no? Porque el tabique es una lámina. Por eso se va a decir dos líneas radio Batters. Los huesos propios, los huesos nasales. Las fosas nasales. Y en el fondo, ¿qué estamos viendo aquí, doctores? No, siempre no. Vamos por ahí, estamos cerca. Más arriba, más arriba.
En la bóveda histagal, ¿no? Más arriba. Muy bien. Arco cigomático, acá sí se ve bien, miren. Bien nítido. Y el agujero infraorbitario. Es en esta proyección que yo sí puedo ver el agujero infraorbitario circular en la parte inferior. Pero en la radiografía frontal no se puede. En la radiografía frontal, ¿qué agujero veíamos ahí? No se confunda. Acá también es la parte más fácil, ¿no? Vamos a repetir lo que puede pasar. Coronoides, cóndilo mandibular, la escotadura sigmoidea, ángulo mandibular, escotadura antegonial, el agujero magno. Son estructuras muy sencillas, ahora estoy pasando. Ahora sí, en la radiografía axial, aquí sí no es muy común, así que atentos. Aquí no vamos a ver ángulo, cóndilo, bueno, cóndilos. Sinónimos de la radiografía axial. Axial del hip, axial del cráneo o submentorales. Close-up en la parte anterior. Tabique, ¿no? Tabique, no sé. No sé. Recuerden siempre, esa forma piramidal. Aquí está la pared posterolateral, la pared anterior, la pared medial. Arcos cigomáticos. Ustedes son doctores, a ver, antes de sacar nombre. Coronoides, ¿no? Recuerden que están viendo al paciente en plano axial. Casa por coronoides. Aquí abajo. Cóndilo mandibular. Cóndilo mandibular. Listo. Veamos por aquí, miren, aquí hay bastantes agujeritos. Vamos a hacer lo que debemos conocer. Un agujero un poquito más grande y ovalado. Un agujero más pequeñito, vamos a ver más abajo. Bueno, sí, el redondo, ¿no? Pero no es el redondo. Tampoco. Miren, estas líneas de color blanco son las olivas que entran en el oído del paciente cuando se toma la radiografía. Entran en el conducto auditivo externo. Y estas imágenes que están viendo representan al conducto auditivo externo. Hace 10 más de la penúltima radiografía, la radiografía de Town. Ya no
hacia abajo, ¿no? Aquí sí es fácil separar reparos anatómicos muy grandes, como la porción petrosa. Y se dan cuenta, la porción petrosa se está proyectando casi toda la orbita por la proyección. Cóndilos mandibulares, cuello condilar hacia abajo. Como no es tan fácil, vamos a pasar. Senomaxilares, coronoides y la fosa nasal. Son estructuras muy fáciles de ubicar. Sigamos. Muy bien. En una radiografía transcraneal o una radiografía de ATM vamos a ver lo mismo. Eso es otra técnica, pero igual se ve lo mismo. A ver, doctores. ¿Por qué dicen CAE ustedes? Conducta auditiva. Claro, yo sí sé. No sé por qué todos dicen CAE. Eso es el doctor también. Pero doctor, ¿está bien? ¿Está bien? No, está bien, no, pero. Es nuestra neurotecnia. El CAI. Cae. No debe estar, no está mal. No es de mi agrado. ¿El doctor o la neurotecnia? No, es que me gusta que me digan el preparo anatómico tal cual es. Completo, se ve en el examen. La cuestión de gusto. Ya miren, vamos a ver. Ya. Conducto del dedo escal. Estas dos líneas corresponden a la porción petrosa, también del temporal. Una. La eminencia, aquí sí se ve bien la eminencia articular anterior, porque es una radiografía de ATM, la eminencia articular anterior. Y obviamente hacia atrás la cavidad nuclear contramandibular y etc. Nosotros, ya solo como comentario, doctores, cuando evalúan una radiografía para evaluar ATM, solo vemos estructuras óseas. Yo no veo disco articular, pero se supone que el disco está ahí. En una posición normal, el cóndilo tiene esta posición dentro de la cavidad, ligeramente hacia adelante, pero dejando los espacios articulares. Ligeramente. Ahora, cuando se hace diagnóstico, tengo que dividir mis espacios articulares en tres: inferior, superior y posterior. ¿Por qué? Es simple, doctores. Obviamente ustedes tienen que tener ya conocimiento de la patología de ATM, la disfunción temporomandibular. Si el cóndilo se encuentra más hacia arriba, es una compresión articular. ¿Pero por qué se debe? Y esa compresión articular, ¿qué me está indicando? Que el disco articular está desplazado hacia adelante. Ahora, si el cóndilo está hacia abajo, separado, Traslación. no, está separado de la cavidad, hay más espacio. ¿Qué quiere decir? Que hay algo que está ocupando ese espacio. Normalmente, ¿qué podría ocupar que no se ve? El disco o el tejido componente del tejido blando que está inflamado. Cuando hay inflamación, aumenta este espacio. Por ejemplo, un ejemplo de las inflamaciones en esa zona. Una sinovitis podría provocar una separación. Lo mismo, si el cóndilo está más hacia adelante, más hacia atrás, más hacia abajo adelante, más hacia abajo hacia atrás, es un signo radiográfico de una diferente patología. Ya, doctores, entonces simplemente viendo un poco de anatomía. Listo. Y para finalizar, doctores, vamos a ver algunas variantes anatómicas. ¿Qué son variantes anatómicas?
normales. Son imágenes normales para algunos pacientes que en otros no se presentan. Por ejemplo, aquí supongamos que somos 30. Los 30 podemos tener, una variante anatómica. El defecto óseo de Stabner, ahí uno puede tener eso. Pero eso es normal para ese paciente. No quiere decir que esté mal, es una variante. O sea, no es patológico. No es patológico. Por ejemplo, mira, los conductos de Stabner inferior, normalmente es 1, pero pueden ser 2, pueden ser 3. Se llaman bífidos o trífidos. No, mira, a ver, aquí tienen conducto dentario bífido que se divide en la zona retromolar. Hay conductos trífidos que son independientes cada uno, pero son poco comunes y en algunos pacientes se presentan. Hay más sensibilidad, ¿verdad? ¿O no? No más sensibilidad, sino más peligro cuando uno coloca un implante. Pero es un conducto Es un conducto con parte del nervio dentario, lleva parte del paquete óseo. Por ejemplo, esto. Ya, pero vayamos aquí. ¿Y por qué es importante reconocer estas? Son bastantes variantes anatómicas. Yo solamente les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué es importante conocer esta variante? Porque si yo pienso, si no sé qué es, yo voy a pensar que es un quiste, un tumor, no sé, lo que fuera. Pero si yo sé que es una variante anatómica, que es una cavidad producida por la glándula submaxilar, un desarrollo excesivo durante la formación del maxilar, que me va a provocar una concavidad en el hueso. Es una concavidad nada más. Y acá la luz se trasluce el hueso porque es más delgadito en esa zona. Pero ahí no hay un quiste, no hay nada, simplemente es una depresión producida por la glándula, ¿no? Durante el crecimiento del maxilar. Y se ve generalmente en esta zona. Se ve siempre en la zona del ángulo o en la zona antegonial, por debajo del conducto dentario. ¿Y en un solo lado? Puede verse en ambos lados. Es más, hay otras variantes que son, por ejemplo, ¿qué glándula más tenemos en glándulas mayores? La parótida, la sublingual, la parótida. La parótida en ocasiones también puede producir un defecto parecido en esta zona. Que si yo no sé qué es, como variante, podría pensar que es un tumor. Lo mismo en esta zona, la sublingual también puede producir eso. Imágenes similares. ¿Cómo se llama el nombre propio de esta imagen? Se llama un defecto glandular de Stafford. Así se llama. Defecto glandular de Stafford. Aquí está, es un hueso. Otra variante, por ejemplo, con sus compañeros en nuestra práctica, si veíamos senos maxilares muy prominentes, muy pequeños, los senos como en este caso, ¿no? Miren el seno maxilar, también un seno maxilar. Neumatizado. Es decir, las neumatizaciones de los senos maxilares o paranasales. Miren aquí. ¿Y por qué es importante conocer las neumatizaciones? Porque uno podría pensar que aquí está el seno, pero acá hay un quiste, y otro quiste. Pueden pensar eso. Entonces tengo que reconocer mi seno maxilar. Senos frontales, miren, tremendo seno frontal. Es una variante anatómica para estos pacientes. Es normal. Lo mismo aquí. Hasta se pueden neumatizar parte del hueso esfenoide. Este es el cuerpo del esfenoide, ¿verdad? Y hacia atrás. Sí. La neumatización puede llegar a parte de las apófisis pterigoides. En la parte superior se puede neumatizar hasta las apófisis clinoides. Aquí se neumatización. Bueno, hasta aquí con ustedes. Muy bien. Variantes anatómicas podemos encontrar muchas. Las más frecuentes las hemos visto, ¿no? El efecto de Stafford, las neumatizaciones, los cónicos, los conductos dentarios bífidos. Así como hay conductos bífidos, se pueden encontrar forámenes mentonianos bífidos, trífidos, hasta 4 forámenes mentonianos. Ahí sí. Y ahí está el problema porque algunos pacientes, cuando ustedes le colocan anestesia, no agarra. Ustedes utilizaron la técnica que les han enseñado, el cuadrante exacto, y el paciente todavía tiene sensibilidad. ¿Por qué? Probablemente tenga 2 forámenes, o tenga un conducto bífido, y
y solo parcialmente les agarra la anestesia. Por eso, por las variantes anatómicas. En el caso que había dos descendientes en los dos. No, ya tienen que... O sea, para extracciones sería recomendable sacar esta radiografía. No, la panorámica. No, En la panorámica sí se ve todo. Pero por ahí, si es que no la puede identificar y sigue el paciente con dolor, tendrían que bloquear todo el nervio. Desde la base, la Gaukley. ¿Te recuerdas la Gaukley que han estudiado? No la clásica que bloqueamos en la espina de espina. Adelante. Esa no. Esa es troncular, sí, pero la inferior. Pero si aún así tiene dolor, quiere decir que todavía más hacia adentro hay una ramificación. Hay una técnica que se llama Go Gaze. En cirugía le van a enseñar. Un poco más hacia atrás. Prácticamente desde el inicio del nervio, anestesia. Ya en cirugía le van a enseñar cómo Qué miedo. ¿De quién Qué sabe? miedo. Así es, doctor. Pero la importancia de una radiografía, ¿se dan cuenta? Está muy bien, doctores. ¿Alguna pregunta? Listo, ya estamos ya nos hemos puesto al día porque hemos completado lo de la semana pasada, lo que faltaba de la